En este video abordaremos el tema de diferenciación implícita. Hasta ahora hemos trabajado principalmente con funciones definidas explícitamente, donde la variable dependiente y está aislada a un lado de la ecuación, es decir, son de la forma y es igual a f de x. Por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado más coseno de x. O por ejemplo la función y igual a la raíz de 1 más x al cuadrado. Sin embargo, es común encontrarnos con relaciones entre variables que no pueden expresarse, o al menos no fácilmente, de forma explícita. Estas ecuaciones definen a y como una función de x de manera implícita. Un ejemplo es la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, es una circunferencia de radio 1. Y otro ejemplo clásico es la curva x al cubo más y al cubo menos 9xy igual a 0. Esta curva en particular, llamada Folium, fue descrita por Descartes en 1638. Regresemos al ejemplo de la circunferencia unitaria. En este caso, podríamos intentar despejar y, lo cual nos lleva a dos funciones explícitas. La primera es y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la segunda es y igual a menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Es lo que resulta si despejamos la variable y. La función de arriba describe la parte superior de la circunferencia, mientras que la función de abajo representa la mitad inferior de la circunferencia. En este caso, la relación implícita puede expresarse de forma explícita, aunque no como una sola función. Sin embargo, muchas ecuaciones como nuestro Folium de Descartes son de naturaleza tal que despejar y en términos de x es extremadamente difícil, o incluso imposible utilizando funciones elementales. La diferenciación implícita nos proporciona una herramienta poderosa para encontrar la derivada de y con respecto a x, sin la necesidad de resolver la ecuación para y como lo hicimos aquí arriba para la circunferencia. La clave para derivar relaciones implícitas como estas radica en el uso de la regla de la cadena. Cuando diferenciemos con respecto a x, tratamos a la variable y como una función de x, es decir, y igual a f de x. Vamos a enlistar a continuación el procedimiento a seguir. En primer lugar, debemos aplicar el operador de diferenciación en ambos lados de la ecuación, tanto por la izquierda como por la derecha. En segundo lugar, los términos que involucran solamente a x hay que derivarlos de manera usual. Por ejemplo, para derivar con respecto a x a la función x al cuadrado, basta con que lo hagamos de la manera en la que normalmente lo hacemos. La derivada es simplemente 2x. Pero para derivar los términos que involucran solamente a y, debemos de aplicar la regla de la cadena. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada de la función y al cubo con respecto a x, debemos aplicar la regla de la cadena de la siguiente forma. La derivada con respecto a y de la función y al cubo, pero por regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de y con respecto a x. La derivada de y al cubo con respecto a y es 3y cuadrado, multiplicado por dy de x. A veces por simplicidad, este término dy de x se escribe simplemente como y', es decir, 3y cuadrado multiplicado por y'. Vamos a seguir estos pasos para encontrar la derivada con respecto a x de nuestros dos ejemplos anteriores. Primero para la circunferencia de radio 1 y luego para el Folium de Descartes. Bien, como primer ejemplo se nos pide obtener la derivada de y con respecto a x si x cuadrado más y cuadrado es 1. Vamos a aplicar los pasos descritos en la pantalla anterior a este problema. Primero vamos a calcular la derivada con respecto a x en ambos lados de la expresión. Para x cuadrado más y cuadrado y la derivada con respecto a x de la función constante 1. Como lo comentamos antes, la derivada de x al cuadrado es sencilla de obtener. Simplemente derivamos en la forma tradicional, 2x.
Pero para obtener la derivada de y cuadrado con respecto a x, debemos aplicar la regla de la cadena. Es decir, la derivada es 2y, pero por regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Del lado derecho, la derivada de la constante 1 con respecto a x es 0. Este es precisamente el término que se nos solicita encontrar. Así que despejamos esa expresión. Escribimos dy de x y pasamos el término 2x del lado derecho. Queda como menos 2x y 2y que está multiplicando a la derivada, lo podemos pasar del otro lado dividiendo. Finalmente, al simplificar los términos, obtenemos que dy con respecto a x es menos x sobre y. Observemos que la expresión para la derivada de y con respecto a x está en términos de ambas variables, en términos de x y de y. Esto es común en la diferenciación implícita, ya que la pendiente de la curva en el punto x, y generalmente depende de la ubicación en el plano bidimensional. Vamos a analizar el segundo ejemplo para el folium de Descartes. Vamos a encontrar su derivada de y con respecto a x. Bien, ya tenemos por aquí la relación que describe el folium de Descartes. X al cubo más y al cubo, menos 9xy igual a 0. Y se nos solicita encontrar dy de x. Esta de aquí es la gráfica de la relación implícita que define el folium de Descartes. Como puedes observar, las relaciones implícitas no son funciones. Para verificarlo de forma visual, puedes trazar una línea y comprobar que ésta corta en 2 puntos a la gráfica. Es una forma sencilla de verificar que una curva no representa una función. El primer corte está aquí arriba y el segundo está aquí. Esa es razón suficiente para argumentar que la curva no representa una función. Para calcular la derivada de y con respecto a x, hay que calcular la derivada en ambos lados de la igualdad. Vamos a empezar. La derivada con respecto a x aplicada a la parte izquierda de la igualdad. Listo, y también aplicamos la derivada del lado derecho. Es a la constante 0. En el lado izquierdo, el primer término es muy sencillo de derivar. La derivada de x al cubo es simplemente 3x al cuadrado. Para derivar y al cubo hay que usar la regla de la cadena, entonces escribimos 3y cuadrado, y por regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Menos 9, que multiplica a la derivada de un producto. Así que vamos a aplicar la regla del producto para derivadas. Vamos a realizar los cálculos de la derivada del producto dentro de este paréntesis. Vamos a empezar con x, es decir, el primer término sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo término. La derivada de y con respecto a x es 1. Pero por la regla de la cadena hay que multiplicar por dy de x. Más el segundo término sin derivar, que es simplemente y, multiplicado por la derivada del primer término. La derivada de x es 1. Mientras que del lado derecho la derivada de la constante 0 es 0. Bien, estos cálculos se pueden simplificar un poco. Vamos a realizarlo en el siguiente paso. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por dy de x. Podemos distribuir este menos 9 que multiplica a x por 1 por la derivada de y con respecto a x. Así que se obtiene menos 9x de y de x. Ahora distribuimos sobre el otro término y queda menos 9 por y. Menos 9y igual a 0. El término que nos interesa despejar es este, de y de x. Entonces podemos factorizarlo. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Todo lo que no acompañe a la derivada de y con respecto a x, podemos mandarlo de una vez del otro lado de la igualdad. Vamos a hacer esas dos cosas en el mismo paso. dy de x es un factor común de 3y al cuadrado, este término de aquí,
Y también es factor de menos 9x. Este término de aquí. Como dijimos, todo lo demás que no acompaña a la derivada podemos pasarlo del otro lado de la igualdad. 9y pasa a ser positivo y menos 3x al cuadrado. Finalmente, el término que se encuentra multiplicando a la derivada de y con respecto a x podemos pasarlo dividiendo del otro lado. Así que obtenemos que de y de x es igual a 9y menos 3x al cuadrado sobre 3y al cuadrado menos 9x. Esta expresión puede simplificarse todavía más. Por ejemplo, podemos dividir tanto el numerador como el denominador por 3, porque todos los términos son múltiplos de 3. Así que finalmente obtenemos que la derivada de y con respecto a x es 3y menos x al cuadrado en el numerador y en el denominador y cuadrado menos 3x. Y bueno, con esto damos por terminado el video de hoy. En el siguiente video resolveremos más problemas relacionados con diferenciación implícita. Hasta luego.